Buen día, queridos hermanos. Les damos los buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes. Felicidades para todas las mujeres en el Día de la Mujer. También la Eucaristía de este día será presidida por Fray Jorge Payano. Las intenciones son las siguientes: por la liberación de Giovanni Rodríguez, a Jesús sacramentado por la salud de Emmanuel Burgos, a la Divina Providencia y a la Virgen del Carmen por la salud de Daniela del Carmen, conversión y liberación de una joven, por la salud de la familia Rosario Batista, salud, protección y liberación de la familia Blanco Tejada y sus ahijados, a Jesús sacramentado por un viaje, a la Sagrada Familia por una familia, al Divino Niño por la salud de Anailda Pérez, conversión y liberación de la familia Batista Puntier, por los proyectos de una pareja, por el alma de Humberto Arias Bueno, Gladys Amezquita, Ana María Gutiérrez, Natividad Batista, Pablo Batista, Eustacio Batista, Ana Fromet al cumplir 5 años de fallecida, José de la Cruz Rosario, Bernarda Blanco, Francisco Puntiel, por todas las benditas ánimas del purgatorio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Celebramos el martes de la primera semana del tiempo ordinario, del tiempo cuaresmal, y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de orar, de encontrarnos con Él, de salir y hacer realidad lo que Él nos pide, lo que rezamos en el Padre Nuestro. Y para participar dignamente de estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores. Pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor mira con amor a tu familia y a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan su grito, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Tú das a cada uno según sus obras. Por eso en ti, Señor, yo pongo mi esperanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos deje caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará su culpa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Cuaresma que iniciamos
con la consigna de oración, ayuno y limosna. Hoy el Señor nos recuerda la importancia de la oración en el Evangelio que hemos escuchado. La oración del Padre Nuestro, la oración solemne, la oración que nos recuerda que somos hijos de un Padre y que ese Padre nos invita a hacer realidad su reino. Y ese reino se hace realidad cuando estamos en comunión con Él, orándole a Él, ayudando al que necesita de nosotros, acompañando al que sufre. Porque nos decía Isaías en la primera lectura que todo se cumple, la palabra de Dios se cumple. La oración, si la hacemos con insistencia y con fe, también se cumple. El Señor nos conceda la gracia de ser orantes, de poder encontrarnos con Él en lo escondido de nuestros aposentos, de nuestras habitaciones, entrar en nosotros mismos y descubrir la presencia de Dios que nos habita, que está con nosotros, que nos acompaña y que nos bendice, y que esa bendición y esa oración se haga realidad en favor de nosotros, de nuestra familia, de la humanidad, especialmente en estos momentos por la paz del mundo, para que reine la paz y se haga realidad entre nosotros el reino de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras oraciones por toda la iglesia, para que siga anunciando con su vida el reino de Dios y su justicia. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que somos iglesia, hijos del mismo Padre, para que Él escuche nuestra oración y nos conceda su favor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor nuestros familiares y amigos difuntos, por lo que ofrecemos esta Eucaristía, para que Él, rico en misericordia, le conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentemos al Señor las familias, nuestras familias, para que se acojan a la voz de Dios y en este tiempo de Cuaresma cosechen frutos de conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las mujeres, todas las mujeres del mundo entero, para que se dejen guiar por el Señor, por la Virgen María, y sigan haciendo realidad la obra de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, Dios de misericordia infinita, escucha nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de todos sus santos. Dios y Señor nuestro, Creador Todopoderoso, acepta los dones que tú mismo nos diste y transforma en sacramento de vida eterna el pan y el vino que has creado para sustento temporal del hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado Hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, quien nos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti por los siglos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Bendito sea Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Humberto Arias, Ana Frometa, Bernarda Blanco, Francisco Puntiel, Fausto Fajardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu compartan alegres un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Yo te llevé de tierra de Los cananeos, Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te hizo, en que te ofendido, respóndeme. Te damos gracias, Señor, porque somos sus hijos, porque tú nos acompañas, tú nos bendices, porque nos diste a tu Hijo Jesús, este pan que nos da vida, nuestra salvación.
Pedimos por toda la humanidad, por la paz del mundo, para que cese la guerra, se acabe el rencor, pueda reinar la paz y la tranquilidad que solo viene de ti, Señor. También hoy presentamos a todas las mujeres de toda la humanidad, las aquí presentes en esta Eucaristía. Concédele la gracia que están necesitando en este momento. Guíalas por tus caminos, que la Virgen María, nuestra Madre, también interceda por ellas, la lleve a su Hijo Jesús, le conceda realizar todos los proyectos que en la humanidad llevan al frente las mujeres. Tú, Señor, las conoces, concédele la gracia. Las que viven solas, las que son madres solteras, dale fuerza para seguir adelante. Todas las que sufren, acompáñalas y bendícelas, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía nos ayude, Señor, a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra y a desear los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. El Señor es mi heredad, me refugio en ti. Conmigo va el Señor, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Cantemos al Señor, me refugio